Saludos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a sostener un pasaje bíblico de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios que cambia, transforma al ser humano. Veremos en Lucas capítulo 12 en su versículo 15 y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Repito, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Le pedimos al Señor Jesucristo que tome el control de esta enseñanza, que nos esté dando sabiduría, conocimiento en su palabra mediante el Espíritu Santo, sobre todo salvando y restaurando al que escuche este mensaje. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay una prédica subida el día 31, del 31 al día 1 del presente mes de enero, en el cual hay un sinnúmero de preguntas en torno a la felicidad. Y la principal, ¿qué es la felicidad? Las demás decían: ¿por qué felicitamos en la culminación de cada año y comienzo de otro año? ¿Cuál es el objetivo de felicitarnos? ¿Qué significa ser felices? Cuando pensamos en esto, ¿en qué pensamos cuando le dedicamos al otro o le expresamos felicidades, bienestar, salud para el próximo año? ¿Estamos pensando en una felicidad efímera, en una felicidad permanente? ¿Quién nos brinda la felicidad? El hombre en esa enseñanza hablábamos cómo veíamos desde el principio en Génesis, cómo el hombre, con el pasar del tiempo desde Génesis, el libro de la Biblia, expresa cómo ha defraudado a Dios en cuanto a ser una persona de forma adecuada vista delante de Dios. Nos dimos cuenta que Dios le pesó haber creado al hombre una vez caído de la gracia de Dios, de la obediencia en el paraíso. Dios le pesó haber creado al hombre, porque los designios, sus pensamientos, según Génesis 6, es hacia el mal. Y veíamos todo un historial de cómo el hombre, la humanidad, cuando hablo hombre, hablo mujer, seres humanos en sentido general, ha venido en declive su comportamiento, su conducta delante de Dios, y cómo Dios la ha reprobado, la ha abominado, ha sido abominable delante de él. Después hicimos algunos señalamientos, definimos, buscamos la etimología, algunos filósofos que expresaban, entre ellos Sigmund Freud, decía que la felicidad es un estado en el cual, que usualmente es pasajero. La felicidad debe ser un estado en el que no dependa de lo que se perciba mediante la vista o del mundo exterior. En otra palabra, parafraseando lo que él expresó, la felicidad debe ser un estado permanente en el ser humano. Tiene cierta veracidad en sus expresiones bíblicamente. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos en torno a este tema de la felicidad. En Salmo 4:7 dice: tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. El salmista David expresa que era más feliz, más alegre que los demás que tenían ciertas comodidades
ciertas posesiones. Expresa él que Dios en su interior le dio gozo, le dio paz, le dio alegría. En Salmos 5:11 dice, pero que se alegren todos los que en ti confían, que griten siempre de júbilo, porque tú los defiendes, que vivan felices los que aman tu nombre. Salmos 5:11. Qué hermoso este salmo, qué explícito. Indica una comunión con el Creador, con el que nos formó, con el que nos hizo, el cual nos brinda ese gozo, esa alegría, esa protección, porque le amamos a Él, porque confiamos en Él. Y en Salmo 9:2 expresa, por ti me alegraré, oh Jehová, oh Dios altísimo, cantaré alabanza a tu nombre. Es decir, si observamos con cada uno de estos pasajes bíblicos, nos expresan una felicidad, una alegría que no tiene dependencia de posesiones, de riqueza, de situaciones externas, más bien algo que se da en lo interno. Y qué hermoso entender esto, que Dios ofrece al hombre una paz, una alegría, un gozo, y que no tiene que ver nada con lo que vemos, con lo real, con este mundo tangencial, con este mundo palpable. En Salmos 16:11 dice, tú me enseñaste, tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llena de alegría, estando a tu lado seré siempre dichoso. Palabra dichoso, felices. Él expresa que Dios le enseña el camino de la vida, en su presencia me llena de alegría, estando a tu lado seré siempre dichoso. He aquí cómo explícitamente el salmista David expresa, indica que la felicidad es algo que Dios la da al ser humano cada vez que él entienda que en Dios está la felicidad permanente. En Salmo 13:5, yo confío en tu misericordia, mi razón se alegra en tu salvación. Y qué más interesante, importante de entender que cuando uno está condenado, está perdido, y Dios nos ofrece un regalo tan hermoso como es la salvación, como es la vida. Bien lo dijo Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo por medio de él. Eso implica salvación, significa amor, gracia, amor inmerecido en el cual Dios nos ofrece la salvación, su misericordia. Yo confío en la misericordia de Dios, mi alegría, mi corazón se alegra en tu salvación. El Salmo 19:8 dice, los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Qué bien, cuánta sabiduría en esta palabra de Dios. Los preceptos del Señor son rectos. La palabra de Dios, esta que es la que nos da gozo, paz, la que nos muestra la luz en medio de la tiniebla. Desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que muchas personas no hacen caso a la palabra de Dios, no la escudriñan, se llevan de lo que dicen por ahí, de tanta persona con mala intención, y no escudriñan las Sagradas Escrituras. Tantos medios por el cual tenemos hoy en día para ver la Biblia, ya sea virtual, de forma física, en tantos canales, y desgraciadamente descuidamos un tesoro tan importante, el pan de día, el pan de cada día, en el que un momento dado Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He aquí la palabra de Dios que sale de él, de su boca. Y esa palabra, él dijo en un momento, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esta palabra que dice, expresa que son medicina al hombre. Esta palabra que encaminan, que engrandecen a Dios. Esta palabra que muestran el camino de la salvación. Esta palabra que nos ayuda con los principios morales, con los principios de la familia. Esta palabra que instruyen y nos hacen sabios, nos hacen inteligentes delante de Dios. Esta palabra que nos ayudan a temer a Dios. Esta palabra que es el arma ofensiva de cada persona, de cada creyente que sirve a Dios. ¿Para qué? Para poder sostenerse en un mundo de tiniebla. Esta palabra debe ser un gozo, una satisfacción
el escudriñarla, que un Dios tan grande, tan poderoso, tan creador, nos permita tener las Sagradas Escrituras, que con el pasar del tiempo ha sufrido tanta desviación, tantas situaciones adversas para que el hombre no la escudriñe. ¿Por qué será? Los preceptos de Dios alegran el corazón. Los preceptos de Dios nos enderezan, nos llevan a la felicidad, a una felicidad que no es la que nos muestra hoy en día, que depende de posesiones, que depende de lo que tenga, que depende de lo que te den. Esta palabra que nos muestra cuál es la verdadera felicidad en el que debemos permanecer. Esta palabra que es una palabra en el que es más cortante que toda espada de doble filo. Y sigue el salmista David expresando su contentamiento en torno que él entiende que solo Dios da felicidad. Se goza en el camino de Dios, se goza en la salvación, se goza en los preceptos, en la palabra de Dios. Él se goza porque Él da de su Espíritu Santo al salmista y pone en él contentamiento. Dice en el Salmo 119, 111, tengo tu palabra como herencia eterna, porque ellos me alegran el corazón. Es decir, que la palabra de Dios es una herencia eterna que Dios ha dejado al ser humano y que ésta deben producir en nuestra vida un gozo, una satisfacción de entender que todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo es porque la palabra de Dios lo dice. Dice la Escritura en Daniel 1 que Dios es el que pone sabio, el que da sabiduría, el que pone reyes y quita reyes, el que determina los tiempos y las razones de la misma, que Dios es el Todopoderoso y que tiene el control sobre todo lo que pasa aquí en la tierra. Según Isaías expresa, yo me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. Aquí el profeta Isaías expresa el gozo tan grande que él siente, su alma se regocija en Dios porque Dios lo revistió, lo protegió, lo amparó con su salvación y lo rodeó con manto de justicia, esa justicia divina que se despliega día tras día, la justicia de Dios. Jeremías 15:16 expresa, fueron halladas tus palabras, yo las comí, tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor de los ejércitos. Jeremías, el profeta Jeremías expresa la grandeza de la palabra de Dios. El profeta Habacuc expresa en capítulo 3, versículo 17 al 18, aunque todavía no florece la higuera, ni hay uva en los viñedos, ni hay tampoco aceituna en los olivos, ni en los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. Yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. El profeta Habacuc está observando una situación alrededor de él. Está mirando la escasez, está observando que hay una situación bastante compleja en cuanto a los alimentos, en cuanto a las posesiones. Y él dice que no importa, él se alegra, su alma se alegra en su Dios de la salvación. Es decir, que Dios salva. Y expresa Isaías en uno de sus capítulos que Dios no conoce a otro que salve tan poderoso como él. Y en Sofonías dice, cantá, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. El Señor ha quitado el juicio contra ti, ha echado fuera de ti a tus enemigos. El Señor es el Rey de Israel en medio de ti, nunca más temerá el mal. El profeta Sofonía, expresa una alegría que sentía Sión, Israel, por Dios permitirle, guardarle y quitar el juicio delante de él. También, si vemos pasando ya a lo que expresa Jesús casi 2000 años, él
habló en el primer mensaje de él, el Sermón del Monte, en Mateo 5, expresa la bienaventuranza, y en la misma expresa 8 bienaventuranzas. La bienaventuranza son las que abren el mensaje de Cristo cuando empezó su ministerio casi a los 30 años. Expresa una gran verdad contradictoria para el mundo, pero una realidad evidente, una realidad que le da fortaleza al que cree en las Sagradas Escrituras. En Mateo capítulo 5 vemos al capítulo 7 expresa el Sermón del Monte. Y veremos qué dice este capítulo 5 acerca de la felicidad, de la bienaventuranza, de ser dichoso, que es el término que usa en la Biblia. Bienaventuranza, bienaventurado, dichoso. Y dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, al monte de los olivos, allá en Israel hacen casi 2000 años. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, 8 bienaventuranzas. La primera de ellas es los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es una condición intrínseca, una condición interna, en el que el ser humano no tiene dependencia de lo externo. Habla de una pobreza en espíritu, de una humildad, de algo que Dios ordena que el hombre sea humilde de espíritu. Y dice que ellos son dichosos, de lo que el reino de los cielos será de ellos. Hoy desgraciadamente nos hablan, nos expresan, nos predican que somos bienaventurados y somos dichosos con las posesiones, con la riqueza, y nos hablan lo contrario que expresa las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices, dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Habla también de los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántas personas tienen hambre y sed de justicia? De que le hagan justicia, y este mundo lleno de tanta injusticia. Y solo Dios, el Rey justo, hará justicia. Y dice la Biblia que ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien expresó Jesús a los escribas y fariseos, que muchas veces lo condenaban porque él se le acercaba a los necesitados, mientras que los escribas y fariseos eran unos hipócritas, unas personas que no tenían misericordia. Él le dijo, si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían al justo, no condenarían a los inocentes. Y dice las demás bienaventuranza, los limpios de corazón. Aquí habla de una comunión, de una santidad con Dios, de una limpieza, de mantenerse sin mácula delante de Dios. Dice que son dichosos esto, lo de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores también expresa aquí, porque dice, serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, no los agitadores ni los iracundos. Dice la Biblia que estos no heredarán el reino de los cielos, sino que tendrán su parte en el infierno. Los iracundos, los que se mantienen en contienda. Y hablan de otra bienaventuranza, por último. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La antepenúltima. Y la última dice, soy bienaventurado cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, mintiendo. Y el versículo 12 de este capítulo 5 de Mateo expresa, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una gran verdad acerca de la felicidad. Esta es la felicidad que Dios expresa, que debe contener el ser humano a través de él. Hablamos de su palabra, debe producir en nosotros felicidad, alegría, gozo. Hablábamos acerca de la salvación. La salvación, una salvación tan grande que nos fue regalada, dada por Jesucristo. No que teníamos algunos atributos para ser salvos, más bien la misericordia de Dios nos alcanzó, su favor nos alcanzó y nos brinda cada día en una salvación tan grande. Observe que los ángeles
que incursionaron conjuntamente con Lucifer, llamado Satanás, están condenados. El antiguo mundo fue anegado en agua en el tiempo de Noé. Sodoma y Gomorra fue destruida. Y tantos hechos que han ocurrido, el cual Dios no le ha permitido una oportunidad, han sido exterminados y su consecuencia se ha venido. Entonces nosotros debemos tener un gozo en la salvación que Dios nos ofrece mediante su Hijo Jesucristo de la condenación del infierno. Debe ser una alegría, debe ser una bienaventuranza el tener esta salvación, el tener los preceptos de Dios, la palabra de Dios, que muchos a la luz a este momento no entienden las Sagradas Escrituras, porque Dios no se las ha revelado y porque ellos no le han pedido a Él, al Dios Todopoderoso, que se las revele. Fíjense que Él dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de mí, mintiendo. Es decir, somos bienaventurados. Hablar de esto en el mundo es decirle: tú estás loco. Decirle esto a muchos creyentes es no entender las Sagradas Escrituras. Padecer por causa de Cristo mintiendo es blasfemar a muchas personas y entender que esto no debe ser. Y más con este evangelio que se está vendiendo hoy en día, un evangelio de mercadería, sensacionalismo, un evangelio torcido, un evangelio de prosperidad, de felicidad, de cambio, un evangelio que ese cambio que ofrecen es engañoso, que expresan que Dios nos dará todo, que Dios da, que responde, y es cierto que Dios responde, pero no responde nuestros apetitos carnales. Dios nos responde para nuestros deseos carnales, más bien Dios responde para glorificar su obra. Recuerde que Dios nos llamó y dice que vamos a padecer y que debemos tener como bienaventurados los padecimientos, porque así padecieron muchos profetas. Significa esto que debemos de acercarnos a Dios no por lo que nos dé, sino más bien por la misericordia que Él ha tenido con nosotros. En un momento dado se le acerca una persona a Cristo y Jesús lo observa y a continuación expresa lo siguiente. Él le dice que uno de ellos: Señor, en el capítulo 8 de Mateo, versículo 18, viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le respondió: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mis padres. Jesús le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, cada una de estas situaciones expresadas por estas personas, por estos discípulos, entendían que a través de Cristo iban a obtener algo material. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Le está expresando: no venga detrás de mí por posesiones, por riqueza o por bienestar físico. Ven detrás de mí bajo sacrificio, que es lo que yo te ofrezco. El que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la expresión que él habló en múltiples oportunidades. Y el otro dice que: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar mis padres. ¿Habla aquí de falta de sensibilidad? No. Aquí lo que expresa es que él esperaba enterrar a sus padres para adquirir la riqueza, la posesión que sus padres le iban a dejar. Jesús le habla que para seguirle a él es necesario anegarse a sí mismo. Es necesario poner la mira en Jesús antes que la riqueza y las posesiones. Es decir, que la felicidad no tiene ninguna correlación con lo que vemos, con lo de afuera. La felicidad depende de un ser humano, de una persona que quiera permanecer feliz en esta tierra a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a través de su palabra, a través de la salvación. Esto es lo que implica la felicidad. Es una condición que el ser humano la quiere cuando viene a Cristo humillado, cuando viene sensible a Él.
El pasaje que tomamos central, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, es acerca de la riqueza, que expresa que no debemos dejarnos engañar de la avaricia, de esa posesión desenfrenada, el cual implica poner a Dios en segundo lugar. Y Dios expresa que nadie puede servir a dos señores, o va a negar a uno más que el otro, o viceversa. Es decir, que la felicidad debe ser una negación, un servicio a Dios, y que se adquiere mediante el sacrificio de Cristo a través de la cruz del Calvario. Ahora, cuando vayas a decirle felicidades, debe entender que solo Cristo da la felicidad, una felicidad verdadera, genuina, no engañosa, no como el mundo la da, sino más bien una felicidad permanente como la da nuestro Creador. Y qué mejor para empezar este año 2022 entendiendo, teniendo una visión clara de lo que es la felicidad adquirida a través de Cristo, de su mensaje, de su sacrificio y de su palabra, que es la que nos muestra el camino que debemos recorrer. Ahora sí puedo decirte, la felicidad la da Cristo y solo Él te la puede brindar a través de su sacrificio. Búscala, pídele a Él. Si tiene hambre y sed, Él te la dará solo a través de ese sacrificio. Bendiciones.